Estamos con el dirigente comunista Gerardo Núñez, diputado suplente por la 1001, y vamos a hablar un poco de actualidad y de algo de lo que sucedió ayer, por más que él no estuvo en la Cámara en esa larga, en esa maratónica sesión para aprobar el presupuesto, para votarlo artículo por artículo. Gerardo, ¿cómo andás? Muy bien, buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Te perdiste una de esas jornadas que a veces es para vivirla ahí adentro. Sí, ¿no? bueno, pero si bien no estuvimos en el momento de la votación, sí estuvimos en el proceso de discusión. Sí, claro. Y ayer siguiéndola, supongo. Y ayer, claro, siguiéndola muy de cerca, porque, bueno, implica el debate presupuestario y su votación un mojón sustancial en la vida del país. Y obviamente que, bueno, los anuncios que se habían dado por parte de algunos compañeros respecto a su posicionamiento contrario, bueno, luego de las decisiones de la bancada del Frente Amplio, realmente nos preocupan. Creemos que tenemos que abrir un espacio de profunda reflexión, de diálogo, de encuentro, de no profundizar más las diferencias, pero es cierto que hay que marcar un claro posicionamiento en contra de bueno, la violación de los mecanismos resolutivos y democráticos que tiene el Frente Amplio. Nosotros en concreto, por ejemplo, la 1001 hizo distintos aportes en la discusión presupuestal, tuvo posicionamientos contrarios a determinados artículos, por ejemplo el 172 de la Policía Caminera u otros tantos, y sin embargo, bueno, acatamos la decisión de la mayoría porque somos parte del Frente Amplio, obviamente. Sí, terminan quedando en una situación, la verdad, terminan quedando en una situación incómoda ustedes, porque, por ejemplo, compartían los argumentos de Darío Pérez, Mier y Semproni en el tema de la Caminera y la Republicana, estaban de acuerdo, pero acataron la disciplina. Exacto. Y hay otros compañeros que no lo hacen. Es como que también terminan quedando un poco en el medio, como diciendo, estoy de acuerdo con vos, pero no, sí, tuve claro, que acatar. Porque pensamos que justamente, o sea, los procesos son de discusión, son de debate, la bancada tuvo sus tiempos para generar ese intercambio y luego de eso hay que resolver y bueno, y quienes estuvimos en minoría tenemos que respetar las posiciones mayoritarias porque por algo integramos una fuerza política que tiene esos mecanismos de acción que además no son una mordaza para nadie, sino que son en definitiva un reaseguro para continuar el proceso de transformaciones en el país en términos programáticos sobre distintos temas, porque el Frente Amplio tiene una diversidad de opiniones sobre muchísimos temas. Y si cada sector, cuando lleguemos a los debates programáticos profundos, va a marcar sus diferencias en la bancada, cosa que está bien, pero después no acata la mayoría, evidentemente vamos a estar en serias dificultades. Gerardo, el otro día en un artículo que publicó El Observador dijiste que debe haber una tarea democratizadora de las Fuerzas Armadas y de la Policía que corren riesgo de convertirse en sectores antidemocráticos que se opongan a los cambios. ¿A qué te referís con eso? Bueno, nosotros siempre hemos planteado desde distintos lugares, desde el Frente Amplio, desde el Partido Comunista, el hecho de bueno, generar un proceso democratizador de las fuerzas represivas. Eso implica una educación, una formación adecuada para todas estas fuerzas que evidentemente fueron formadas muchas veces por cuerpos especializados del extranjero, a veces en nuestro propio territorio, pero también en otras partes del continente, donde se focalizaba más que nada en la doctrina de la seguridad nacional. Ahora, pero pasó mucho tiempo, ¿no? ¿Realmente crees que algún día las Fuerzas Armadas pueden desobedecer a un gobierno del Frente Amplio? Bueno, yo me gustaría, por ejemplo, traer ahora a colación las últimas declaraciones del presidente del Centro Militar, donde, bueno, dijo, entre otras cosas, que él no entendía cómo en todo este momento, en todo este proceso de discusión y de supuesto ataque que reciben las Fuerzas Armadas por parte del Frente Amplio y de la justicia, él no entendía cómo no había una sublevación. Eso lo dijo hace pocos días, lo cual evidentemente nos llama poderosamente la atención y nos preocupa. No creemos que todas las Fuerzas Armadas y las fuerzas represivas de nuestro país compartan esa visión, pero sí hay sectores dentro de esas fuerzas que siguen repitiendo un manual de la década del 60 a la década del 70, amparados en esa doctrina de seguridad nacional, donde se intentó generar el enemigo interno, donde se justificó la dictadura y la violación de los derechos humanos, supuestamente por un estado de guerra interno, donde los uruguayos y las uruguayas hoy, a raíz de las diversas investigaciones históricas, científicas, académicas que se han dado en nuestro país, demuestran absolutamente todo lo contrario, de que fue una guerra en todo caso contra el pueblo desarrollada por el Estado.
¿Cuáles son los cambios concretos que hay que hacer entonces en el aparato represivo del país? Bueno, nosotros pensamos que tiene que haber una discusión profunda en torno a los niveles educativos de formación. O sea, creemos que acá tiene que hacerse, desde el punto de vista programático, cambios profundos. Se ha avanzado en eso. En la Escuela Nacional de Policía, por ejemplo, se han logrado transformar determinados elementos educativos. Ahora, no es solamente la formación de los aparatos en sí, sino también a la sociedad toda. Creemos que hay que dar un debate profundo a la sociedad respecto a lo que entendemos por seguridad, respecto a lo que entendemos por defensa. Porque si trabajamos solamente los aparatos represivos, lo cual es muy importante, que queden claros los posicionamientos, que quede clara la defensa de los derechos humanos, que quede clara la defensa de la democracia, que quede clara la defensa de la Constitución y de las leyes, pero también hay que trabajar con la población toda. Donde, bueno, hoy justamente estos días discutíamos, ¿solamente generamos mejores niveles de seguridad incorporando mayor presupuesto para el Ministerio del Interior o para el Ministerio de Defensa? ¿O también es posible generar niveles de seguridad que tal vez son a más largo plazo, pero que son más seguros, si se quiere, utilizando un poco y jugando con la redundancia de los términos, en políticas sociales, en políticas de largo aliento, en políticas educativas, de inserción, de rehabilitación, políticas que en definitiva logren transformar determinados componentes culturales que se han visto sacudidos en estos últimos años, en los últimos 20 años más que nada del 90 para acá, donde han habido conversiones de valores culturales. Y el delito ha tenido también esa conversión de valores culturales. Tal vez hoy no importa tanto cuánto robás, sino la violencia de ese hecho. O sea, si hay algo que destaca hoy el delito es la violencia. Bueno, ¿cómo trabajamos como sociedad sobre eso? ¿Por qué las respuestas que se dan desde algunos espacios es con más violencia? Ya no importa tanto si te llevan en una billetera, no sé, 500 o 1000 pesos, no es tanto el elemento simbólico de poder desde el delito, sino qué tanto daño le hago al otro. ¿Sí? Eso es un poco lo que ha pasado en estos años, no solamente en el Uruguay, sino que es un fenómeno regional. Hay algunos sociólogos que hablan de la reconversión del delito desde el punto de vista cultural, de una cultura subalterna, si se quiere, del delito, que promueve justamente la violencia como factor de poder dentro de la lógica del delito. Como decíamos hace un rato, más allá de que acataron la disciplina partidaria, ustedes se oponen a que la policía caminera pase a la órbita de la Guardia Republicana. ¿Cuál es el temor? Bueno, yo no sé si temor, creo que es un posicionamiento político que tiene que ver con lo siguiente. La Guardia Republicana está formada, está educada para reprimir más que nada. O sea, tiene una formación muy sólida vinculado a eso, y sin embargo, la policía caminera en este caso tiene como principal cometido el cuidado del tránsito, bueno, en las rutas, en los caminos. Obviamente que también prevenir delitos, pero no es un principal objetivo. Y acá tenemos una especialización muy fuerte de la policía caminera, justamente en todo lo que tiene que ver con el tránsito de todo tipo. Hay especializaciones, yo qué sé, desde mecánica hasta el manejo de determinados contenidos que puedan transportar camiones o distintos tipos de vehículos. Ahora, pensamos que la Guardia Republicana no está preparada para dar órdenes justamente porque de eso se trata, dar órdenes a una policía que sí está especializada en ese tema. O sea, ayer en el calor del debate igual varios legisladores de la oposición y algunos oficialistas también hablaban de la Guardia. Claro, en el calor del debate, con tal de defender su posición, hablaban de la policía caminera como si fuera, o sea, la mejor policía de la historia del Uruguay, ¿no? Me parece que también se terminó elogiando en exceso a la policía caminera con tal de defender la postura. Sí, ¿no? Yo creo que ni una cosa ni la otra. Creo que acá hay un problema conceptual. Evidentemente puede haber fallas en distintos lugares de la policía, o en el caso de la policía caminera, pero sí es cierto que ha tenido un papel en los últimos tiempos que ha intentado reconvertir su labor en las rutas, se ha formado mucho en el relacionamiento, en los vínculos con las personas. Creo que esos son aspectos sustanciales para mejorar la seguridad vial, donde la comunicación sea el principal
mecanismo para, bueno, lograr los objetivos que todos los uruguayos y todas las uruguayas queremos.